Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Los apóstoles tenían el deseo de orar y querían conocer un método de oración. Ellos vieron en Jesús no solo una figura pública que hacía con milagros y curaciones, sino que observaron en él el poder espiritual. Sabían que Jesús mantenía su unión con el Padre Celestial y los discípulos querían ser como su Maestro. Jesús pudo haber estado muy contento cuando sus discípulos se le acercaron con el deseo de aprender a orar. Jesús les enseñó la oración que comúnmente llamamos el Padre Nuestro. ¿Tú oras? ¿Cómo rezas? ¿Recibes los frutos de tus oraciones? Sin duda nosotros oramos. Incluso nuestras oraciones están dirigidas a Dios. Podríamos ser muy intensos en nuestra oración. Muy a menudo nos desanimamos después de las oraciones porque no recibimos los frutos deseados del Señor. ¿Por qué no recibimos los frutos deseados del Señor? Porque nuestras oraciones no se convierten en una oración real. Comúnmente nuestras oraciones son autoorientadas. Intentamos ver solo nuestras necesidades y, a veces, las necesidades de los demás. Nos presentamos al Señor, pero cambiamos el modo de la oración. A menudo presentamos al Señor nuestras peticiones y necesidades. No reconocemos al Señor por todo lo que hemos recibido de Él. No apreciamos a Dios por todas las beneficios que Él ha derramado sobre nosotros. Miramos solo nuestras necesidades y convertimos a nuestro Señor como un proveedor de materiales. Antes de pedirle al Señor debemos mostrar una actitud de gratitud hacia el Señor. Cuando alabamos a Dios por todo lo que tenemos, nos damos cuenta de lo que nos falta en nuestra vida diaria para presentar nuestras verdaderas peticiones al Señor. Jesús enseñó a los discípulos la oración El Padre Nuestro. Esta oración comienza alabando a Dios. La primera parte se usa para alabar a Dios Padre. Jesús estaba muy consciente de todo lo que el Padre está haciendo por el mundo. Al igual que Jesús, nosotros también debemos tomar conciencia de todo lo que Dios está haciendo por nosotros cada día. Si estamos vivos y podemos respirar ahora, debemos agradecer a Dios porque nuestra vida es totalmente un regalo de Dios. Necesitamos apreciarlo por todos los talentos, habilidades y capacidades que tenemos. Eso es lo que deberíamos hacer al principio en nuestras oraciones. Debemos identificar la presencia del Señor en nosotros para agradecerlo a través de nuestras oraciones. La segunda parte del Padre Nuestro comienza diciendo, «Danos hoy nuestro pan de cada día». Es muy interesante en esa forma de enseñanzas. Jesús no les enseñó a los discípulos, «Danos hoy nuestro pan de esta semana». ¿Por qué? ¿Cuánto sentimos la necesidad de Dios? ¿Cuánto nos falta algo muy importante en nuestras vidas? Cuando carecemos de cosas materiales podemos sentir algo, pero aún así la vida continúa sin ellas. Pero cuando carecemos del alimento que nutre nuestro cuerpo, nos sentimos terribles. En tales momentos incluso un no creyente se olvida de todo lo demás de llamar a Dios para satisfacer el hambre. Jesús quiere que cada uno de nosotros seamos conscientes de la necesidad de Dios en nuestra vida diaria. Aun cuando tenemos provisiones almacenadas, la intención de la oración es eso, sentir la necesidad de Dios en cada día. Incluso si tenemos todo lo que queremos, debemos darnos cuenta de que es el Señor quien nos sostiene cada día. Por esa razón debemos reconocerlo todos los días. Si tenemos una gran fortuna, podríamos olvidarnos del Señor y podríamos confiar en las cosas materiales o mundanas. Una de las cosas más pesadas que las personas cargan en su vida es el resentimiento. Podrían ser en forma de venganza, ira, rencor, etc. Son armas de los demonios. Con estas armas Él trata de tomar control de nosotros. Nos resulta muy difícil perdonar a los demás. Preferimos recordar el mal hecho por los demás.
solo son basura y nunca nos ayudarán a crecer. Además, el resentimiento es una basura de otra persona y los mantienes gloriosamente en tu corazón. El diablo está en una batalla con buenos ángeles para ganar más almas para su reino. Cuando guardamos el resentimiento, representamos la actitud del mal. Como dice San Pablo en la segunda lectura de hoy, por el bautismo fueron ustedes sepultados con Cristo y también resucitaron con Él. Debemos enterrar nuestros pecados para vivir una vida honesta. Solo el que crece en la fe sentirá que debe vivir en gracia con Dios. Cuando no hemos perdonado a otros sus ofensas, nuestras oraciones no tienen valor. Es por eso que el perdón es una parte esencial de la vida humana. Si no perdonamos a nuestros hermanos y hermanas, entonces, al decir la oración Padre Nuestro, nos estamos condenando a nosotros mismos. La oración dice, perdona nuestros pecados como perdonamos a los que nos ofenden. Significa que si no perdonamos a nuestros hermanos y hermanas, le estamos diciendo a Dios que Él no debe perdonar nuestros pecados. La intención de nuestra oración es crecer, hacer y sostener una relación especial con nuestro Dios. La oración es un diálogo con Dios y mientras hablamos con Él, Él se comunica con nosotros cuando oramos. Debemos estar atentos al Señor en nuestras oraciones. Él da las respuestas a nuestras oraciones, pero solo puede escuchar con serenidad de corazón. Para entenderlo bien debemos convertirnos en sus amigos íntimos. Nuestra intimidad con Dios nos ayudará a ser como Abraham. En la primera lectura de hoy, estaba hablando con Dios como su mejor amigo. Su intimidad con Dios le permitió negociar con Dios por Sodoma. Abraham, por su fe, podría acercar a Dios incluso para tener un diálogo personal con Él. Nosotros también podemos llegar a ser como Abraham. Vivió una vida fiel, confiado en Dios para todos. En la fe, escuchó a Dios. Si confiamos en Dios como Abraham, podríamos iniciar un diálogo personal con Dios. Para alcanzar tal fe, estamos llamados a vivir nuestras promesas bautismales, viviendo en pureza para sentir a Dios en nosotros. Para una vida sincera, tenemos que limpiar nuestros corazones de todas las impurezas para llenar con la paz de Cristo. Con tales corazones, cuando le pedimos a Dios, Él dará. Cuando buscamos, mostrará. Y cuando tocamos, se abrirá para nosotros. Pidamos al Señor como los apóstoles, Señor, enséñame a sentirte en mis oraciones. Amén. Padre Shiyu, para el 17º domingo del tiempo ordinario, 28 de julio de 2019. Muchas gracias y muchas bendiciones a todos ustedes.